Egunon guztioi eta eskerrik asko etortzeagatik. Gaur 2020 istripu tasari buruzko txostena aurkeztuko dugu. Egia esan, 2020 urtea ez da urte arrunta izan, eta horrezegatik ez da beste urteekin konparagarria. Jarduera ekonomikoa jaitsi eginda, kutsatzeak saiesteko, eta horren ondorioz istripu tasa ere jaitsi eginda. Hala ere, 26.817 eta 17 istripu gertatu dira lanaldian zehar, eta 3.175 initin ere. Istripu hilgarria 29 izan dira. Ez dira berri onak, baina egia esateko aurten COVID izan da lan arrisku handiena, eta hori dela eta gure lana arekin lotuta egongo da batez ere. Lantokietan prebentzioko osasun protokoloak argitaratzea, osasun publikoarekin lankidentzat, Euskal Autonomia Erkidegoko lantokietan jarduera modu seguruan abiarazteko jarduera gida argitaratzea, horri esker jarduera ekonomikoaren maila nahiko handia mantendu ahal izan da, eta ordea lantokietan kutsatze maila oso txikia izan da, eta aztarnarien lana indartzea, lantokietako kutsatzeen jarraipena eta kontrola egin ahal izateko. Os decía que hoy comparecemos la directora general de Osalan, Lourdes Íscar, y yo misma, viceconsejera de Trabajo, para dar cuenta de los datos de siniestralidad correspondientes al cierre del año 2020. Antes de entrar en materia, me gustaría tratar de explicar qué es el informe de siniestralidad que publica anualmente Osalan y qué le diferencia de los datos estadísticos que también Osalan publica de manera mensual y que tenéis periódicamente en la web. Los datos, estos últimos, nacen de la obligación de las entidades gestoras o colaboradoras de la Seguridad Social autorizadas de comunicar los accidentes y su calificación, leves, graves, a través de un aplicativo llamado IGAT. Pero estos datos están en estado bruto, no son ni pueden ser definitivos, porque accidentes que en un principio podrían ser calificados como leves, finalmente han de ser considerados como graves o incluso mortales. Además, se investiga y se declaran estos accidentes por parte de la Inspección de Trabajo e incluso por los jueces y tribunales, y ellos son los que determinan el carácter del accidente y, sobre todo, el carácter laboral o no del mismo. En esta rueda de prensa nos centramos en los datos estadísticos definitivos que ha recogido la memoria anual correspondiente a este año, al año pasado, 2020, el Instituto Vasco de Seguridad y Salud en el Trabajo, Osalan, una vez consolidados y estudiados por el Departamento de Estadística del mismo. Quisiera advertir también que la lucha contra los accidentes laborales y el fomento de la prevención de riesgos es una materia cuya responsabilidad recae en las empresas, a las que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales otorga la obligación de velar por la seguridad y la salud de sus trabajadores a través de los servicios de prevención, que son sus herramientas. En los agentes sociales, a través de los delegados y delegadas de prevención, y, cómo no, en la administración pública, a través de las políticas públicas en esta materia. Empresas, junto con servicios de prevención, agentes sociales y administración, son las tres patas en las que se asienta Osalan, el Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo de Euskadi. Tal y como se aprobó en la Estrategia Vasca de Empleo 2030, el objetivo del Gobierno vasco es la creación de empleo de calidad e inclusivo, que incluye, como no puede ser de otra manera, el trabajo seguro. Porque el trabajo no puede ser motivo de enfermedad o de accidente para las personas trabajadoras, porque da igual el resto de las condiciones laborales que tengamos si estamos ante un trabajo inseguro en el que podemos perder la salud e incluso la vida. Pero a sensu contrario, no podemos tampoco olvidar que las condiciones de trabajo, o más bien las malas condiciones de trabajo, tienen también una influencia directa sobre los accidentes de trabajo. Y como ahora también comprendemos, incluso otras condiciones de vida, como son el género, la edad o la discapacidad,
también tienen una influencia directa sobre los accidentes de trabajo. Es por eso que estamos preparando una nueva estrategia vasca de seguridad y salud en el trabajo que supondrá un cambio en las políticas relacionadas con los riesgos laborales, trasladando el foco del puesto de trabajo a la persona trabajadora, viendo su salud como un todo. Y esto implica profundizar en la perspectiva de género en la prevención de riesgos laborales. Como luego vamos a ver, mujeres y hombres nos accidentamos en el trabajo de forma diferente. Pero también hay que tener en cuenta un factor clave, la edad. En estos momentos estamos trabajando con distintos agentes económicos y sociales que tienen algo que decir sobre estas cuestiones para que además sea una estrategia compartida hasta el año 2026. Presentamos, como decía, los datos de siniestralidad correspondientes al año 2020, pero un gran matiz. El año 2020 ha sido, como todos y todas sabemos, un año diferente, un año marcado por la pandemia generada por la COVID-19 y que ha tenido una influencia directa y enorme en los centros de trabajo. Ciertamente los datos del 2020 están influenciados por la bajada de actividad y ello tiene una repercusión directa sobre las medias y comparaciones que el informe recoge. No podemos olvidar tampoco que el principal riesgo que ha habido en el año 2020 ha sido el propio COVID-19, que ha puesto a las empresas, a los servicios de prevención, a los trabajadores y trabajadoras en una situación inédita, teniendo que dar respuestas adecuadas a esta terrible pandemia para evitar los contagios en los centros de trabajo, aunque en ocasiones haya sido francamente complicado. El Gobierno vasco ha estado ahí a través de Osalan con la publicación de protocolos sanitarios de prevención en los diferentes sectores y centros de trabajo en colaboración con Salud Pública. Creo que han sido más de 40 o 50. Con el trabajo de asesoramiento que se puso en marcha tras la aprobación de la Guía de Actuación para el arranque de actividad de forma segura en los centros de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que permitió mantener un importante nivel de actividad económica con un nivel de contagios en los centros de trabajo muy bajo, con el reforzamiento de los rastreadores para poder hacer seguimiento y control de los contagios en los distintos centros de trabajo. Me gustaría recordar principalmente el trabajo realizado en el sector pesquero, con los temporeros en el campo, en las residencias o con los servicios de ayuda a domicilio. Y un reconocimiento sincero y una gratitud infinita a todos los trabajadores y trabajadoras esenciales, públicos y privados, que con su esfuerzo nos cuidaron a todos. Pero volviendo a lo que hoy nos junta aquí, el informe de siniestralidad 2020, en este informe que hoy resumimos se recogen los accidentes de trabajo en jornada e in itinere, analizados por territorio histórico, características del trabajador o trabajadora, tipo de contrato, antigüedad, ocupación, características de la gestión preventiva de la empresa, características del accidente, para acabar con una valoración del riesgo del accidente según el sexo, la edad, el territorio histórico, sector de actividad y tipo de contrato, junto a la evolución de la siniestralidad entre 2004 y 2020. Se trata, en definitiva, de ofrecer una herramienta que pueda orientarnos a los agentes sociales, a las empresas, representantes de las personas trabajadoras, servicios de prevención y a la propia Administración para impulsar una mayor implantación y cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales. El total de accidente con baja en jornada ha sido de 26.817, un 19% menos, lo que significa una incidencia de 28,94 frente al 35,09 del 2019. El total de accidentes in itinere ha sido de 3.175, siendo más alto el índice en las mujeres, 4,03, frente al de los hombres, 2,86. Según su gravedad, fueron accidentes leves 29.767, graves 192 y, desgraciadamente, 29 mortales. No son buenas noticias, no lo son. Por lo que debemos seguir investigando todos y cada uno de los accidentes mortales y graves, como así lo hace Osalan desde un punto de vista preventivo y técnico, y la Inspección de Trabajo desde el punto de vista del control y la sanción de las infracciones en esta materia. Y también hay que
investigar muchos leves, que nos dan muchas pistas para la prevención de los riesgos laborales. Pero las empresas deben seguir integrando la prevención de riesgos laborales en el corazón de su actividad, con servicios de prevención, ya sean propios o ajenos, centrados en la vigilancia y modificación de las medidas implementadas para mejorarlas de forma constante. Y, en general, toda la sociedad ha de tener conciencia del enorme problema que los accidentes de trabajo suponen. Para desgranar estos datos principales, como os decía, le doy la palabra a la directora general de Osalan, Lourdes Íscar, estando a vuestra disposición para las preguntas que posteriormente queráis realizarnos. Bueno, egunon guztiei. Yo, como nos dice nuestra viceconsejera, voy a desgranar un poco los datos del informe de siniestralidad de 2020. En la primera transparencia que os proyectamos, si veis, diferenciamos lo que son la población afiliada con el número de accidentes, pues porque es muy importante calcular cuántos accidentes se han producido según qué población. Para nosotros es muy importante tener este dato y tal y como nos informan los estadísticos, realmente lo que se hace es elegir periodos parecidos para cortarlos ahí, elegir medianas diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Nos comparamos, no nos hacemos trampas en nosotros mismos, sino que nos comparamos y nos vamos comparando con los descensos. Así, si veis en la, pues ahí, no sé exactamente si pasas, por favor. Más, por favor. Eso es. Se van diferenciando cuadrantes en función del descenso más leve que hay en los primeros años, es decir, al principio de 2000, este es un cuadro evolutivo de 2000 a 2020, en el 2000 es el año que más accidentes se produjeron con menos personas afiliadas, se hizo un corte fundamentalmente en el 2008, que empezó, pues bueno, empezó la crisis, hubo menos afiliados, bajaron muchísimo el número de accidentes, posteriormente empezó la recuperación económica, los accidentes empezaron con un leve incremento y la población afiliada subió, y si os fijáis en el 2019 hay un incremento de la población afiliada, ya que a partir de enero del 2019 todo el personal autónomo se incluye dentro de la contingencia profesional de la Seguridad Social. Y hay un leve incremento de los accidentes. El 2020, como veis, pues lo diferenciamos también por el tema COVID, ha habido menos accidentes y más o menos con menos población también trabajadora, evidentemente por el parón que hubo. Este es un poco el cuadro con los datos de los 29.992 accidentes producidos en total en jornada más in itinere en 2020, que ha comentado nuestra viceconsejera. Desgranando un poquito más, en la siguiente transparencia, podemos ver los accidentes en jornada. Los accidentes en jornada han disminuido. Bueno, pues veis que el 2020 es lo que aparece en rojo, 2019 lo que aparece en azul, fundamentalmente en los sectores de la industria y de servicios, es donde se ve el porcentaje de mayor disminución en número de accidentes. Hay un 19% menos de número de accidentes con respecto al año 2019. Pasando a la siguiente, comparamos los índices de incidencia. El índice de incidencia es lo que verdaderamente da el valor de los accidentes, porque el número de accidentes hay que compararlo con la población que trabaja, si no el dato pues es un dato, vamos a decir, real. En la incidencia, que lo que hace es calcular número de personas accidentadas por cada 1000 trabajadores en ese sector, ha disminuido, si lo veis en oscuro está lo del 2020, en el clarito está lo de 2019. El rosa es el de mujeres, el azul es el de hombres. Ha disminuido la incidencia en todos los sectores, fundamentalmente también en industria y en agricultura. Lo que pasa es que en agricultura hay menos población, con lo cual digamos que tiene menos repercusión esa disminución en la población total. La incidencia total ha disminuido en un menos 18% también, ¿vale? La siguiente transparencia lo que nos hace es comparar los accidentes en jornada e in itinere, por un lado, en el lado de la izquierda vuestra, de vuestra izquierda aparecen los accidentes en jornada y en el otro lado los in itinere. Separa los hombres y las mujeres, pues porque nos accidentamos de manera diferente. Los hombres se accidentan más, según los datos, en jornada y las mujeres nos accidentamos más in itinere.
En esta transparencia lo que podemos ver es, además de esto, por territorios históricos. Entonces, pues bueno, en jornada vemos que tanto Álava como Vizcaya tienen una disminución bastante parecida, Guipúzcoa y Vizcaya, y Álava, en hombres estoy hablando, y se mantiene un poquito más por encima de los niveles. Hablo de incidencias. En itinere son las mujeres las que tienen más accidentes, destacando de manera más alta y más elevada la incidencia en el territorio histórico de Álava, y han disminuido en los tres, pero bueno, más baja está en Vizcaya y en Guipúzcoa. Es una cosa llamativa el ver las diferencias no de riesgo, sino de cómo nos accidentamos por sexo. En la siguiente lo que mostramos son los accidentes de tráfico. Quería hacer aquí una explicación pequeña de lo que diferenciamos como accidente de tráfico. Es diferente el dato de tráfico in itinere, y me explico. Los accidentes de tráfico a día de hoy son más elevados en hombres, hombres azules, mujeres en rosa. En jornada, ¿por qué son en tráfico y más elevados en hombres? Pues posiblemente por los roles que tienen a día de hoy más camioneros, más taxistas y más personal que conduce transportes públicos, que son hombres. Esos son accidentes en jornada porque es su medio de trabajo. Diferenciándolo de los accidentes in itinere, que hay más igualdad entre ambos sexos. In itinere es aquel accidente producido al ir o volver al trabajo, es la diferencia. Pues a día de hoy los accidentes de tráfico, esto tiene que ver con los puestos de trabajo y las condiciones de trabajo que ocupamos cada uno de los sexos. En la siguiente transparencia lo que hemos hecho es destacar los datos de accidentes acumulados en función de la antigüedad en el puesto. En un lado están los en jornada, en otro lado están los in itinere, las mujeres aparecemos en rojo, los hombres en azul. Sigue apareciendo que el mayor porcentaje de personas que se accidentan ocurren cuando tienen menos de un año de antigüedad. Sí es verdad que es un dato a destacar que está disminuyendo, es decir, la media más o menos anual viene siendo de un 33% de personas que tiene, 33% o más, que tiene menos de un año de antigüedad en el puesto, y sin embargo este año parece que se ha repartido y ha bajado a un 28% pues estos índices en este periodo de antigüedad en el puesto de trabajo. Con respecto a la siguiente transparencia, destacamos los no traumáticos. Los accidentes no traumáticos en el 2020 se han incrementado, sobre todo los leves. Afortunadamente han sido más leves que mortales, pero se ha incrementado el número de accidentes y fundamentalmente en hombres. Este es el dato que tenemos, no podemos ocultarlo, así ha sido en el 2020. Con respecto a las siguientes transparencias, lo que hemos tratado de hacer... sí, ponme por favor, con los círculos, eso es, pónmelos todos si me haces el favor, eso es. Bien, gracias. Con respecto a las siguientes transparencias vais a ver que tenemos unas burbujas señaladas en colores diferentes. Las mujeres son las burbujas rojas, los hombres burbujas azules, y lo que vamos a ir desgranando es aquellos accidentes que se producen más en número en función de la ocupación. En primer lugar, en esta transparencia es en función de la ocupación. Vemos que los hombres accidentan más que las mujeres en aquellos trabajos que son artesanos y trabajadores cualificados de industrias manufactureras y construcción, seguidos de los que utilizan maquinaria y otras instalaciones, y ocupaciones elementales, que son fundamentalmente el sector primario. Mientras que las mujeres nos accidentamos más en trabajadores en puestos relacionados con servicios, pues en restauración, en cuidados personales, en protección, en vendedores, y además en técnicos profesionales, científicos e intelectuales. Estos suelen ser los accidentes según la ocupación, y así se ha reflejado, y estos son los datos de 2020. En la siguiente, lo que hacemos es analizar también con las burbujas diferenciadas por sexo, esto es, juntando lo que decimos en los partes, la actividad física específica, es decir, qué estaban haciendo realmente en ese momento cuando ocurrió el accidente. Entonces, en rojo tenemos a las mujeres, en azul a los hombres. Los hombres se accidentan más con las herramientas manuales, es decir, manejando herramientas manuales y con máquinas, y las mujeres en movimiento. Este es el dato que viene en los partes. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que nos está diferenciando por sexos lo que está ocurriendo. Debemos de ir necesariamente a la evaluación de riesgos para saber qué quiere decir esto. No hay otra manera de desgranarlo. Los datos numéricos nos llevan a ver qué pasa en la evaluación de riesgos, qué era la tarea exacta que hacía y qué medidas preventivas estaban puestas y cuáles son las que hay que poner. La siguiente nos habla de qué suceso ocurrió, suceso anormal que ocurrió, es decir,
Una cosa es la ocupación, otra cosa es qué estaba haciendo y en ese momento qué suceso anormal, por qué me accidenté. En esta transparencia tenemos colores diferentes, tenemos a los hombres en azul, las mujeres en rojo y hay un violeta que junta los dos. La mayor parte de los accidentes que ocurrió sobre todo fue por sobreesfuerzos en los dos sexos, movimiento del cuerpo como consecuencia de o con un esfuerzo o movimiento del cuerpo sin producir un esfuerzo físico, es decir, malas posturas y movimientos forzados, sobreesfuerzos. Eso ocurre en los dos sexos. En hombres, sobre todo, pérdida, bueno, pues se une un poco a la tarea y al rol de trabajos que venimos comentando, pérdida de control de máquinas, medios de transporte, equipos de carga, herramientas manuales y, sin embargo, en las mujeres, pues las caídas de personas por resbalón, tropezones o caídas. Estos son los datos que nos dan los accidentes en los partes que estudiamos, tanto leves, graves como mortales, y realmente lo que nos indica es varias cosas. Una, que tenemos papeles diferentes en el trabajo y, por lo tanto, estamos sometidos a diferentes exposiciones, no diferentes riesgos, los riesgos son los mismos, pero estamos expuestos a diferentes exposiciones cada uno de nosotros. Es decir, hacemos trabajos diferentes y eso nos lleva a riesgos los mismos, pero más frecuentes en un sexo que en otro sexo, ¿no? Realmente esto nos lleva a la evaluación de riesgos. Son datos que nosotros ponemos encima de la mesa y que realmente todos sabemos que las empresas tienen la obligación de investigar los accidentes que ocurren y esto lo que hace es dirigir los planes de acción a donde hay que llevarlos. Es decir, ¿qué ocurre? ¿Qué tengo que hacer para mejorarlo? Para eso sirven los datos. Todos estos datos los publicamos a partir de este momento, los tendrán ustedes en la página web, pues con mucho más completo el informe, con las tablas, los gráficos, se pueden consultar y cualquier duda nos pueden preguntar. En cualquier caso, como conclusiones de todo esto, lo que hemos venido diciendo hasta ahora, todos los datos no valen más que para dirigir las actuaciones preventivas. Realmente se trata no de ver datos por separado, sino tener los datos y juntarlos. Las tres últimas transparencias que a mí, desde luego, me parece que son muy importantes, lo que hay que hacer es mezclarlas, no me valen los datos sueltos. ¿Qué hago? ¿Qué hacía? ¿En qué me ocupo? ¿Y qué movimiento raro o no hacía en ese momento? ¿Qué medidas preventivas tenía puestas encima de la mesa? ¿Fueron suficientes sí o no? Y entonces las tengo que corregir y poner planes de acción en marcha de nuevo y volver a verificarlos. Esta es la esencia de prevención de riesgos laborales y esto es para lo que sirven los datos, nada más que esto. Y por mi parte, nada más. Esto, bueno, pues es el resumen más grueso del informe de accidentes de trabajo de 2020 y quedamos a vuestra disposición para las preguntas que queráis hacernos. Muchas gracias. Pues el motivo no te lo sabría explicar realmente. Sí que es verdad que, bueno, ha habido muchos más traumáticos este año, más leves, no traumáticos también. Yo lo relacionaría con varios motivos. Uno de ellos, yo creo que estamos más agobiados, sinceramente lo creo. Ha habido más miedos, más estrés. También creo que nos hemos movido menos, es decir, ha aumentado mucho todo el tema de accidentes cerebrovasculares, infartos, anginas de pecho, no todas mortales afortunadamente, pero sí ha aumentado este tipo de accidentes. Entonces, pues bueno, realmente yo creo que hay que mirar qué es lo que hemos dejado de hacer con respecto a nuestra salud pública, quiero decir, el cuidado de las personas. Porque, bueno, pues es verdad que hemos sido más sedentarios, desgraciadamente se nos ha impedido en el 2020 hacer mucha más actividad de la que veníamos haciendo antes y, bueno, yo creo que eso, pues en algunos casos ha perjudicado nuestra salud. Sinceramente lo creo así. Pronto, ¿no? Sí, bueno, la estrategia, hay unos primeros borradores. Es verdad que la estrategia lo que hace es dirigir, como ha dicho nuestra viceconsejera, dirigir el foco a la persona. Realmente tratamos, con todo lo que hemos aprendido durante este año y medio que llevamos de pandemia, tratamos de englobar la vida. Es decir, no solo vas a trabajar y lo que te pasa en el trabajo es lo que te afecta a tu salud, sino que tenemos una salud pues que es total. Es decir, me afecta lo que hago en la calle, me afecta si soy hombre o soy mujer por diferentes exposiciones, como acabo de explicar, me afecta si convivo con personas o no, me afectan los movimientos, me afecta la vida. Entonces, la estrategia va un poco en este ámbito que se comenta, es decir, en el de englobar la salud de la persona como una única. Y ahí están recogidos todos los factores inclusivos.
y evidentemente el género. El más importante de todos ellos, se ve claramente en los datos. No sé si se me oye. No se te graba. Son datos, me acerco un poco. Me refiero que en los datos que ha planteado Lourdes, se ve claramente que las mujeres trabajamos en unos sectores, la segregación ocupacional se ve claramente, ¿no? Y por lo tanto, cuando dan los datos de que los hombres se accidentan utilizando máquinas, es porque el hombre fundamentalmente trabaja en la industria. La mujer parece que se cae, ¿no? Son caídas, y en el sector servicios. Eso indica que la segregación ocupacional está teniendo una clara influencia en los riesgos laborales y en los accidentes laborales, sin olvidar las dobles jornadas, que algunas dobles y triples jornadas que las mujeres siguen sufriendo, y que hace que bueno, pues haya más, digamos, más presión sobre ellas, hay que salir corriendo del trabajo para ir a cuidar a los niños, para ir a hacer la compra. Todas esas cosas influyen, y por lo tanto la evaluación de riesgos laborales y las medidas que pongamos en las que las empresas pongan tienen que tener en cuenta esa cuestión. Y como no, la edad. No es lo mismo tener 20 años, los riesgos a los que uno se enfrenta con 20 años que con 60. Lo que ocurre es que aún estamos en un proceso de elaboración y por lo tanto es aún prematuro decir qué medidas concretas o qué actuaciones concretas vamos a implementar. Sí. Pero como he explicado al principio, creo que tienen los datos de estos últimos días Lourdes, pero como he explicado anteriormente, hay que tener en cuenta que el dato estadístico que se produce a través de IGAT es muy diferente al dato de siniestralidad final que hay que estudiar. Voy a tratar de explicar por qué. IGAT es un registro informático de accidentes de trabajo en el que las empresas y las entidades colaboradoras de la Seguridad Social tienen obligación de informar a la Administración de que se ha producido un accidente, dónde y con qué gravedad. Pero cada uno de esos hay que estudiarlos. Porque accidentes que en un principio no parecen laborales terminan siendo laborales, y accidentes que parecen laborales terminan no siéndolo. ¿Vale? El IGAT está pensado como un modo de protección a los trabajadores desde el punto de vista económico. No lo olvidemos, no desde el punto de vista preventivo. Con esos datos, Osalan tiene que hacer un arduo trabajo para luego sacar conclusiones como las que nos ha ofrecido hoy su directora general, y sacar conclusiones desde el punto de vista de la prevención. Sobre los datos. Pero bueno, la carpeta, por favor. La carpeta. Sí. A ver, sí, un poco al hilo por explicar los datos. Nosotros están publicados los datos de junio 2021. Bueno, esto ya forma parte de las estadísticas de 2021. Dejamos aparte ahora el informe. Vamos a ver, hay una diferencia que, como dice nuestra viceconsejera, es muy importante. Las estadísticas, que es lo que veréis en las páginas que está publicado el último mes, el que tenemos, nosotros solo podemos publicar datos que son registros oficiales. Esos datos de registros oficiales lo que recoge son partes registrados de accidente a la fecha, ¿vale? Entonces, eso es lo que hacemos, esos son los partes. El informe, que es el presentado hasta ahora, lo que hace no son, digamos que los partes registrados, puede darse la circunstancia, puede darse y se da, es más, que en las estadísticas aparezcan mortales registrados en el 21 siendo del 20, eso está pasando. Entonces, las estadísticas no corresponden al informe. El informe lo que te dice es personas que se han accidentado en el 2020,
¿vale? Con independencia de cuándo haya sido, personas que se han accidentado, leves, graves o mortales. Eso es lo que recoge en el periodo 2020. Las estadísticas son aquellos partes que se registran, leves, graves o mortales, en ese periodo. Es decir, se cierran a mitad de mes más o menos, en la primera 10 días primeras de julio, se cierran los de junio, con los partes que se han registrado. Siendo comunicados algunos, como decía pues, Elena, que han sido leves y que finalmente fallecieron, algunos que fueron fallecidos, que fueron considerados como accidentes de trabajo y judicialmente pues, han dejado de serlo. Es decir, todos esos cambios son los que se reflejan. Dicho esto, los datos publicados últimos que tenemos oficiales son los del mes de junio. Y durante el mes de junio pues, se han producido en jornada 14.384 accidentes leves. Han incrementado con respecto al 2020 en cuanto a los leves, pues hay más actividad, hay más número, esa es la realidad. Los graves han disminuido, sin embargo, los accidentes graves han disminuido. Hay 72 accidentes graves en el 2020 en jornada y en el 21, perdón, y en el 2090, es decir, han disminuido menos 18. Y los mortales en jornada han disminuido 1, comparando periodo junio 2021 con periodo junio 2020. Son las comparativas que se hacen, datos acumulados. Supongo, Lourdes, que es hasta junio, ¿no? Incluido junio. Pero es acumulado hasta junio. Hasta junio, eso es. Puede darse el caso que cuando publiquemos en julio se nos comunique algún accidente que haya sido registrado en julio y sin embargo falleciera o fuera grave en junio, ¿vale? Esas son las diferencias. En cuanto a las incidencias, pues las incidencias han incrementado levemente, salvo en primaria, que han disminuido con respecto al año anterior. Hay un 1,77 personas menos que se accidentaron en este periodo en primaria. Sin embargo, pues en construcción, por ejemplo, se ha accidentado más personal. Ha habido un incremento de un 3,11. Estos son los datos que tenemos oficiales de junio. Perdona, no te he entendido. Sí, lo recoge y de hecho el informe recoge todos esos datos, de los cuales hemos extraído para esta rueda de prensa el que ha dicho la directora general, que la mayor parte de los accidentes ocurren durante el primer año, y ahí está la diferencia de una persona en el centro de trabajo. Sí. El informe anual recoge todos esos datos desglosados, que lo podréis mirar con tablas, gráficos, lo que queráis. No las estadísticas. Las estadísticas, insisto, las estadísticas reflejan pues estadística, un dato estadístico que cada empresa y cada servicio de prevención evidentemente tiene que valorar. El informe es el que hace todo este estudio. Sí es verdad que bueno, dentro de las conclusiones, aparte bueno, es que hay muchas más, pero bueno, hemos querido hacer un resumen, también destaca que la tasa de incidencia de accidentes más elevada en hombres es en el grupo de 16 a 24 años y, sin embargo, en mujeres, pues no. En mujeres la tasa de incidencia en jornada, de accidentes que se producen en jornada, es en aquellas que tienen más de 45 o más años, ¿no? Esto, la verdad es que se corresponde también con las enfermedades profesionales y suele ser así. Las mujeres, pues bueno, tienen más accidentes en el tiempo por sobreesfuerzos continuados en el tiempo y movimientos repetitivos, vamos a decir, y los hombres tienen accidentes más bruscos, más por caídas, más por golpes, más por bueno, pues este tipo de... En cualquier caso, lo he dejado claro en mi intervención. La seguridad y salud en el trabajo es una condición laboral, una condición más, pero el resto de condiciones laborales tienen una incidencia directa en esa condición que es la seguridad y salud en el trabajo. Y normalmente no son las condiciones laborales, son las malas condiciones laborales, suelen tener una incidencia, tienen una incidencia directa en la seguridad y salud en el trabajo.
siempre se han contabilizado. Un camionero que tiene un accidente laboral en Euskadi es contabilizado. Sí, a ver, aquí, claro, nosotros tenemos las competencias que tenemos, ¿no? No tenemos más que estas, no podemos hacer mucho más de lo, o por lo menos podemos pillar, pero nada más. Es verdad que hasta el año 2019, muchos de los camioneros que eran autónomos, bueno, eran y son, vaya, pues no cotizaban, o sea, no cotizaban, no entraban dentro de la contingencia profesional, salvo de forma voluntaria. Entonces, claro, todos esos accidentes escapaban cara a contingencias y a pagos, pues la Seguridad Social, Claro. pues bueno, si no. Ahora están metidos desde 2019, se siguen escapando y es verdad que alguna persona nos lo dice que no están contemplados. Entonces hay que, no es porque no salgan, o sea, nosotros damos los datos que tenemos, es decir, si se han comunicado y están dentro del régimen de autónomos, que así es, deben de comunicarse y son accidentes en jornada, o sea, su medio de trabajo y su centro de trabajo es el camión, ya está. No es que se está moviendo para su casa, es que está trabajando, ¿no? Entonces son accidentes de trabajo. Y sería importante destacar que deben ser, o sea, esas personas autónomas que se accidentan tienen el deber también de comunicar el accidente y que es un incumplimiento de la legislación vigente. Eso también hay que dejarlo claro. Pero sí se contabiliza. Sí, bueno, la Seguridad Social, el INS, realmente ha hecho una campaña importante, pues porque todavía quedaba, pues yo entiendo que a lo mejor pues son cosas novedosas y que no todo personal autónomo pues lo haya podido hacer o comprender o lo que fuere, ¿no? Y en esta campaña ha incrementado mucho la obligación y el número de personas autónomas que, por supuesto, tienen ahora una mutua de accidentes de trabajo, una mutua colaboradora de Seguridad Social, que es lo que tienen que tener. Y están incluidos los accidentes de trabajo in itinere, que no son propiamente una cuestión laboral, pero sí son accidentes laborales, por lo tanto están contabilizados también. Pues nada. Pues si no tenemos más preguntas, os agradecemos el que hayáis estado aquí, hayáis venido a atendernos. Muchas gracias a todos y hasta la siguiente. Lo mismo digo, muchas gracias. Qué rico.